Buen día, nosotros somos el grupo número 3 de la asignatura de Ingeniería de Software. En esta ocasión vamos a explicar el proyecto TIC y así como los componentes de los que consta. Bueno, a continuación vamos a hacer una descripción de las funcionalidades de la aplicación que desarrollamos durante la asignatura. En este caso vemos en pantalla la pantalla principal o la ventana principal con la que cuenta la aplicación. Esta aplicación cuenta con varias opciones, como lo son cuenta, ingresos, gastos, reportes y recordatorios. Vamos a explicar el funcionamiento y vamos a realizar un ejemplo de ingreso de datos en cada una de las opciones con las que cuenta la aplicación. Inicialmente en la parte superior izquierda, superior derecha se encuentra la opción cuenta. Esta simplemente sirve para mostrar en pantalla un balance como tal de la cuenta del usuario, es decir, que se hace una resta, un cálculo entre los ingresos y los gastos que ha ingresado como tal el usuario al sistema y se muestra en pantalla como tal el resultado. Vamos a hacer, vamos a dar una explicación como tal del módulo de ingresos. En este módulo tenemos como tal la opción de añadir ingresos que aparece en la parte superior derecha y en la parte blanca de la pantalla, en la parte gris, aparecen los ingresos que el usuario como tal ha ingresado hasta el momento. Estos ingresos cuentan con 4 datos que son la fecha del ingreso, esta fecha como tal, aparte pues de brindar al usuario información sobre el día en el cual recibió ese ingreso, sirve como tal para filtrar los datos, es decir, que los datos se encuentran ordenados por fecha. Aparte tienen un monto, que es el valor total del ingreso que recibieron. Una categoría que las clasificamos como tal en 4 categorías que son mesada, ahorros personales, trabajo extra y salario. Y tienen unas notas que ya son como tal un campo libre para que el usuario pueda generar observaciones sobre el ingreso. Si damos clic en la parte superior derecha en el botón de añadir, nos redireccionará a otro formulario de nuevo ingreso. En este formulario lo que hacemos como tal es seleccionar inicialmente una fecha del ingreso que vamos a diligenciar. Luego de eso como tal ingresamos el monto total, que en este caso supongamos que son 30.000 pesos. Generamos una nota, supongamos que es un ingreso de salario y vamos a ingresar una nota que sea quincena. Damos clic en guardar y vemos como tal que el registro como tal se nos añadió como tal a la tabla que tenemos de ingresos en la ventana, en el módulo de ingresos. En este caso también contamos con la funcionalidad de eliminar un, un registro que hayamos ingresado. Solamente tenemos que dar clic sobre el registro, damos clic en el botón eliminar y confirmamos como tal la eliminación. De igual manera tenemos la posibilidad de realizar una modificación sobre un registro que ya se encuentre creado. En este caso simplemente damos clic en el registro y luego damos clic en el botón editar y podemos editar como tal las observaciones y los campos que anteriormente habíamos diligenciado al registro. Ahora vamos a hacer una explicación breve del módulo de gastos. El módulo de gastos tiene un funcionamiento muy similar al módulo de ingresos. Simplemente pues al igual que en el módulo de ingresos, para añadir un gasto damos clic en el botón de la parte superior derecha, diligenciamos los campos y damos clic en el botón de guardar como se realizó anteriormente. De alguna manera también se pueden eliminar y editar los registros de gastos. Y pues eso sería en cuanto a los módulos de ingresos y de gastos, que son pues relativamente similares. Ahora vamos a hablar del módulo de reportes. El módulo de reportes lo que hace es generar como tal unos gráficos. Son 3 gráficos que genera como tal este módulo. El primero es un gráfico que compara los ingresos versus los gastos, que es el que en este momento aparece en pantalla. El segundo
es un gráfico que se encarga de verificar o de graficar como tal cuáles son las categorías de gastos que más ha ingresado el cliente. Esto con el fin de verificar o brindar un informe al cliente de cuáles son las categorías o cuáles son los gastos que más está realizando como tal en su monedero. Y el tercero es una categoría de ingresos que se encarga de verificar un porcentaje en un gráfico, en una torta como tal, el porcentaje de los ingresos que está recibiendo el usuario por cada categoría. Eso sería en cuanto al módulo de reportes. Ahora, para finalizar, vamos a hablar del módulo de recordatorios. Este módulo se hizo con el fin de que el cliente pueda ingresar recordatorios respecto a las deudas que tiene, o respecto a las deudas que tiene que pagar, o a las deudas que como tal tienen otras personas con él. Entonces, en este caso, como tal, lo único que se va a realizar en este formulario es ingresar el nombre del deudor, el total de la deuda, que en este caso supongamos que son 34.000 pesos. Se ingresa la fecha. En este caso pues se explica como tal un calendario para seleccionar la fecha, y luego de haber seleccionado la fecha damos clic en el botón agregar. Ya cuando damos clic en el botón agregar, se agrega como tal el recordatorio en la tabla como tal del formulario, y este como tal generaría una notificación el día, en la fecha como tal en la cual se tenga que realizar el pago de la deuda, o se tenga que cobrar como tal la plata que se le haya prestado a otra persona. Esto sería todo en cuanto a la funcionalidad de la aplicación, y pues esta sería como tal la explicación del proyecto que realizamos a lo largo del desarrollo de la asignatura. Bueno, continuando con la explicación de nuestro proyecto final, ahora vamos a presentar el modelado de la solución. En esta parte se realizaron todos los modelos correspondientes al proyecto. En primer lugar tenemos el modelado de negocio. En esta parte se realizó el modelo de procesos BPMN de cada proceso que consta del proyecto. Como podemos observar, aquí se detallan minuciosamente. Luego realizamos el modelo de dominio, en el cual se presentan las clases que tendrá el proyecto. El glosario de términos. En esta se define cada clase con una pequeña descripción. Luego pasamos a la parte de requerimientos. Allí se hace una definición de actores. En este caso, nuestra aplicación solamente tendrá un actor, que va a ser el usuario. Luego realizamos el listado inicial de casos de uso, para posteriormente hacer la depuración de casos de uso y finalmente obtener el modelo de casos de uso. Luego se realizó la documentación de casos de uso. En esta parte se realizó una breve descripción, precondiciones, el flujo de datos, las postcondiciones y el manejo de situaciones excepcionales de cada documentación de caso de uso. Como podemos observar, aquí pues está en cada documento de caso de uso. En la parte de análisis realizamos el diagrama de secuencia de cada uno de los casos de uso. Aquí, como podemos observar, pues se encuentra cada diagrama de secuencia. Bueno, y ahora pues mostraremos los diagramas de actividad. Pues igualmente se realizó un diagrama de actividad a cada caso de uso. Pues para detallar mejor estos diagramas mencionados anteriormente, pues se recomienda ir a ver el documento. Los diagramas de estados, estos son los estados que puede tomar cada clase. El modelo de análisis, aquí ya contamos con un bosquejo de lo que es el modelo de clases, básicamente. La parte de diseño, ya listamos las clases, y en la responsabilidad de las clases pues colocamos los métodos que tendrá cada clase. El modelo de interfaz, aquí se muestran pues las imágenes de cómo será la interfaz que el usuario tendrá en la aplicación. Módulo de reportes es otra interfaz. El modelo lógico, este es el modelo de clases, pero ya con los distintos métodos que tendrá cada clase.
Y el modelo físico igualmente es el modelo de clases, pero esta vez con los atributos de cada clase. Bueno, a continuación vamos a hablar de la gestión del proyecto que realizamos para el desarrollo de nuestro proyecto TIC. Inicialmente vamos a hablar del cronograma. Para la realización del cronograma hicimos uso del software Microsoft Project. El cronograma se basó en la aplicación de la metodología RUT y en las 4 fases que componen como tal esta metodología. Las tareas que definimos como tal para el desarrollo del proyecto TIC se encuentran en este momento, se pueden evidenciar como tal en el cronograma. Hasta el día 15 de noviembre, que teníamos prevista como tal la finalización del proyecto TIC, se encontraban realizadas las tareas que cuentan con un chulo azul en la parte izquierda. Como podemos evidenciar en la siguiente página, en la parte de abajo, las tareas 29 hasta la 33 no se encontraban completadas para el día miércoles 15 de noviembre. Las tareas de prueba del sistema, implantación del sistema y mantenimiento del sistema se encontraban retrasadas debido a inconvenientes que presentamos con la codificación del software. En este caso, pues se generaron como tal varios reportes de los cuales vamos a hablar a continuación. Inicialmente se generó un reporte del estado general del proyecto hasta la fecha de culminación prevista, es decir, hasta el día 15 de noviembre. Este reporte como tal nos mostraba que el cumplimiento o el porcentaje en el cual habíamos avanzado en el proyecto era del 91% y nos indicaba como tal cuáles eran las tareas que nos faltaban culminar. Nos indicaba que las tareas que nos habían culminado hasta ese momento eran las tareas de pruebas del sistema, implantación del sistema y mantenimiento del software, que tenían un porcentaje completado del 70%, el 70% también para la implantación del sistema y el 30% para el mantenimiento del sistema. Como se evidencia, el recurso o la persona encargada de realizar estas tareas era el estudiante David Ricardo Polo Bello. Continuando con la explicación de los reportes, se generó de igual manera un reporte de los costos del proyecto que teníamos hasta ese momento. Los costos del proyecto hasta ese momento, o el costo que se tenía previsto antes del inicio del proyecto TIC con la generación del cronograma, era de 2.035.776 pesos. Hasta ese momento ya se había agotado como tal ese presupuesto y teníamos un costo restante por implementar de 177.785 pesos. En este caso, como podemos evidenciar en el gráfico de progreso frente a costo, podemos ver cómo a lo largo del proyecto, como tal de la etapa de tareas hasta el día 15 de noviembre, el costo acumulado estaba siempre por debajo del porcentaje completado acumulado, es decir que se estaban consumiendo como tal los recursos, pero las tareas no se estaban llevando a cabo en las fechas previstas. De igual manera también se generó un informe de los costos y sobrecostos generados debido al retraso de las tareas antes mencionadas. En este caso podemos evidenciar que hay un sobrecosto total de 383.552 pesos, como se evidencia en el gráfico de la distribución de costos. De la misma forma se generó un reporte de los recursos para verificar el porcentaje de trabajo realizado por cada uno de los involucrados en el proyecto y de esta manera verificar cuántas horas de trabajo le restaba a cada uno. Como podemos evidenciar, los 3 primeros recursos ya habían cumplido con el 100% de su trabajo en el proyecto, pero el recurso David Ricardo Polo se encontraba en este momento en el 85% de las actividades completadas. Verificando el estado de los recursos, nos aparecía que al estudiante antes mencionado, Ricardo Polo, le restaba como tal un trabajo de 48.2 horas. Además de los reportes anteriores, se generó un reporte de las tareas críticas del proyecto con el fin de realizar seguimiento a su avance y al recurso que tenía como tal o estaba encargado del desarrollo de esta tarea. La tarea crítica que nos arrojó como tal el software fue el mantenimiento del sistema, la cual
se había iniciado desde el viernes 10 de noviembre y tenía como fin previsto el día miércoles 15. Esta tarea solamente tenía un 30% de su desarrollo realizado hasta ese momento, y tenía como tal un trabajo restante del 28.38 horas que le correspondían al estudiante David Ricardo Poloello. Finalmente el proyecto se hizo como tal un reajuste en las fechas del cronograma y el proyecto se finalizó con éxito el día 22 de noviembre con los costos y los sobrecostos mencionados anteriormente. El costo total al finalizar el proyecto fue de 2.276.184 pesos. Esto es en cuanto a la explicación de la gestión que hicimos como tal del proyecto a lo largo del proceso de desarrollo del mismo. A continuación presentaré el uso de la herramienta Findbox como un software de métricas en nuestro proyecto TIC. Findbox es un software gratuito el cual podemos encontrar dentro de sus repositorios, disponible para muchos IES, y desde los cuales pues podemos descargar y agregar como plugin o complemento a nuestro IDE de uso. Pues debido a que nuestro proyecto es una aplicación Android, hemos agregado esta herramienta a Android Studio. Como sabemos, existen muchos aspectos a evaluar en las métricas de un software, pero en este caso analizaremos las que nos proporciona Findbox frente al código de nuestra aplicación. Los ítems que esta herramienta evalúa son 9 y cada ítem agrupa diferentes errores. Todos estos errores los podemos encontrar aquí en la página de sus desarrolladores en el apartado descripción de errores. Como vemos, tenemos a disposición pues diferentes errores que evalúa Findbox y la categoría que lo encontramos en la columna de la derecha de la pantalla. Estas categorías son malas prácticas. Las malas prácticas hacen referencia a un código que viola las prácticas de codificación recomendadas. Asimismo tenemos lo que hace referencia a la exactitud. En esta categoría se agrupa el código que podría dar resultados diferentes a lo que prevé el desarrollador. Dentro de las categorías también encontramos la categoría experimental. Es un código que podría omitir la limpieza de streams, objetos de bases de datos u otros objetos que requieran una operación de limpieza. También nos encontramos con la internacionalización. Aquí es donde se encasilla el código que puede prohibir el uso de caracteres internacionales. Seguido tenemos las vulnerabilidades de código malicioso. En este ítem pues se busca en particular código que pueda ser modificado maliciosamente por otro código. Exactitud multihilo. En este tipo de errores encontramos código que podría causar problemas en entornos de múltiples hilos de ejecución. En cuanto al performance o rendimiento, los errores de performance son errores que podrían estar disminuyendo el rendimiento de nuestra aplicación. El código relacionado con este tipo de errores posiblemente se podrá escribir de una manera diferente a fin de mejorar el rendimiento de nuestra aplicación. En cuanto a la seguridad, sencillamente es el código que puede causar problemas de seguridad por diferentes factores. Y por último tenemos lo que es el código dudoso. Es un trozo de código que puede generar otros errores, como por ejemplo un condicional que no tenga ningún efecto sobre el código. Se podría decir que estos son errores que no están categorizados dentro de los ítems anteriores o categorías. Bueno, entonces ahora me dirigiré a Android Studio y ejecutaré la herramienta de métricas. Para ejecutar esta herramienta o complemento de nuestro Android Studio previamente instalada, simplemente basta con ir a la sección de analizar, luego seleccionamos Findbox y seguidamente damos clic sobre analizar archivos de proyecto. Damos que sí y esperamos a que Findbox realice dicho análisis. Bueno, como vemos, se ha terminado el análisis de nuestro código. Entonces verificaremos qué errores considera esta aplicación que tiene nuestro código. Como vemos, solo he encontrado errores dentro de 4 categorías. En total he encontrado 33 errores. Dentro de la primera categoría encontramos básicamente que estos errores son relacionados con la asignación del nombre de la clase. Dentro de las buenas prácticas se considera que una clase debe ser nombrada con la letra inicial en mayúscula. Lo que no sucede aquí, que se han nombrado clases con letras minúsculas, pero pues esto se debe a que es un código generado por el mismo IDE.
Este tipo de errores no influyen sobre el rendimiento de nuestra aplicación, pero pues son considerados dentro de las buenas prácticas de programación. Esta herramienta en el costado izquierdo nos mostrará detalles sobre cada uno de los errores. Nos indicará la clase en la que se encuentra, la línea de código, si es de algún método o si es de una instancia, nos indicará en esta parte. La lectura que podemos hacer con respecto a lo que nos arroja esta herramienta aquí es que la clase que se está utilizando o donde se presenta el error es en la clase string, en la línea 649. Es un problema de mala práctica. Nos indica que el nombre de esta clase debería empezar con una letra en mayúscula, como es recomendado por las buenas prácticas. La prioridad de este error es media, pues no incurre en ningún problema superior, así que digamos que no nos genera una advertencia de un error que deba corregirse forzosamente. Como decía, los 25 errores que ha detectado en este ítem son básicamente relacionados al mismo problema. Ahora veamos los otros errores que nos ha arrojado el programa. El segundo ítem es el código confuso. Dentro de este ítem nos aparecen dos errores. Estos dos errores son debidos al mal uso de campos estáticos. Y pues este tipo de error es considerado mala práctica, pues en determinados casos pueden afectar el rendimiento del programa. Este primer error se ha encontrado en la instancia mDatabase, usada en el método abrirDB de la clase base de datos. Se encuentra ubicado en la línea 89. El código es dudoso y es de confianza media, como nos indica aquí el detalle que nos arroja Findbox. Con respecto al segundo error encontrado, se halla en la instancia o campo activity usada en el método onCreate y en la clase main_activity. Se encuentra en la línea 25. El código también se encuentra dentro de una prioridad media de confianza. En cuanto a performance, dice que tenemos 5 errores. Como vemos, todos pertenecen a una misma subdivisión, que es campos sin lectura o no leído. Lo que quiere decir esto es que pues, creamos campos o instancias que nunca utilizamos, entonces el programa aquí nos detecta esos campos no utilizados y lo que nos recomienda es que los eliminemos puesto que pues no se están utilizando. Realmente frente a este error no hay mucho más que decir, tampoco, como decía, no influye mucho sobre el rendimiento de nuestra aplicación y se procederá a eliminar esos campos que no están siendo utilizados. Por último encontramos las vulnerabilidades de código malicioso, en el cual encontramos un error. Este error está asociado al campo activity de nuestra clase main_activity. Lo que nos dice básicamente es que este campo puede ser modificado desde fuera de su clase. Como podemos ver, activity es de tipo público, su modo de acceso es público, por lo cual puede ser modificado desde afuera de la clase con una instancia de main_activity. Es por esto que dentro de lo que nos indica Findbox es que debería ser protegido este campo, por ejemplo haciendo uso de un acceso protected o private, con el cual no se modificaría desde afuera de la clase. Bueno, como vemos, nuestro código es bastante bueno, aunque se encontraron 33 errores, realmente ninguno de ellos influye en el rendimiento de nuestra aplicación y algunos son relacionados con las malas prácticas, y adicionalmente a estos son errores que son cometidos por el entorno de desarrollo cuando crea un código automáticamente. Es de resaltar que aunque se encontraron 4 ítems de errores o categorías, no se encontraron ni un solo error respecto a lo que es la exactitud, el aspecto de la categoría experimental que ya mencionábamos antes, la internacionalización, problemas con exactitud de procesos ejecutados en múltiples hilos y problemas relacionados directamente con la seguridad. Por consiguiente, consideramos que el código que se ha implementado es bastante bueno y dará un buen desempeño a nuestra aplicación. Ahora pasamos a la estimación del proyecto. Pues para realizar el proceso de estimación se utilizó la técnica de puntos de función. A continuación se presenta la tabla con los valores de función en base al IFPUG, que es una institución internacional que define puntos de función. Pues primero, para realizar los puntos de función es necesario hacer una lista de requerimientos funcionales y a cada requerimiento asignar un tipo y una complejidad.
En este caso tenemos tipo de entrada externa, salida externa, consulta externa, archivo lógico interno y archivo de interfaz externo. Pues una vez que hayamos definido el tipo y complejidad de cada uno de los requerimientos funcionales, pues procedimos a armar la siguiente tabla, en donde al sumar cada uno de las complejidades obtenemos los puntos de función sin ajuste. Pues para calcular los puntos de función ajustado utilizamos el factor de ajuste. Esto se hace asignándole un puntaje de 5 a cada uno de los siguientes ítems: comunicación de datos, procesamiento distribuido, objetivos de rendimiento, configuración del equipamiento, tasa de transacciones, entrada de datos, entre otros. Ahora, para calcular los puntos de función ajustados es necesario sumar cada uno de los valores asignados a cada ítem, y este valor nos dará un factor de ajuste. Este factor de ajuste lo multiplicamos por 0.01, como mostramos en la siguiente ecuación, y a este le sumamos un valor de 0.65, con lo que obtenemos puntos de función ajustados. Ahora, para estimar el esfuerzo es necesario partir de la tabla de los lenguajes de programación que se utilizarán en el proyecto. Pues nuestro proyecto está realizado en un lenguaje de cuarta generación que es Java. Entonces, para calcular el esfuerzo tenemos los puntos de función ajustados, que son los que hallamos anteriormente, y la vamos a multiplicar por las horas promedio del lenguaje de programación. En este caso son 8 por el lenguaje Java. Y así obtenemos una estimación de esfuerzo de 568 horas hombre. Pues para estimar el tiempo del proyecto, pues lo que tenemos que hacer es coger la cantidad de esfuerzo, que en este caso es 568 horas hombre, y dividirlo en la cantidad de hombres que desarrollarán el proyecto, en nuestro caso 4. Y así obtenemos un total de 142 horas. Luego pasamos estas horas a días. Lo que hacemos es coger las horas halladas anteriormente y la dividimos en 2 horas diarias, que será el promedio de horas que se trabajará cada hombre en un día. Y finalmente convertimos estos días a meses, teniendo que los 71 días hallados anteriormente dividido en 25 días a mes, que es el presupuesto que se tiene que cada hombre trabajará en el proyecto, con lo que la estimación del tiempo es de 2.84 meses. Finalmente, la estimación de costo. Esta se hace partiendo del sueldo que ganará cada hombre en el proyecto. Luego, para calcular el costo tenemos que 4 hombres por la estimación del tiempo, que son 2.84 meses, por la cantidad de sueldo, 200.000 pesos. Y esto nos da un costo de 2.272.000. Planeación de riesgos. Como riesgo número 1 tenemos la planificación demasiado optimista. Este riesgo consiste en tener un tiempo muy optimista para terminar nuestro desarrollo o nuestro proyecto, no teniendo en cuenta diversas causas y por ende llegando a tener atrasos. La estrategia general para evitar este riesgo se plantea tener en cuenta el tiempo que se necesita para el proyecto versus el tiempo que se tiene disponible para el mismo, todo con el fin de generar un cronograma específico y muy bien hecho. Bien, en cuanto a la supervisión para este riesgo, tenemos que para este riesgo se hace necesario revisar continuamente el cronograma con tal de tener una noción real del tiempo transcurrido y los objetivos alcanzados. Y como nuestra gestión tenemos el caso de que llegue a ocurrir este riesgo, se necesitará un ajuste del cronograma, generando tiempo de retraso y alargando la fecha final. Como riesgo número 2 tenemos que la interfaz es inestable. ¿Ven? Como este es un proyecto para Android, se tiene mucho en cuenta la interfaz gráfica, dado que es lo que nos va a manejar toda la parte de la información y la aplicación. Entonces, como estrategia general para evitar por primera vez este riesgo es que se plantea un control de la interfaz con cada cambio hecho al proyecto. En cuanto a la supervisión, tenemos que para este riesgo se hace necesario
tener un punto de retorno cada vez que se haga un cambio en el proyecto, esto con el fin de tener un punto al cual regresar en caso de que se presente algún defecto. Y para nuestra gestión o para nuestro plan de contingencia, tenemos que, al tener un sistema de puntos de control planteado, como se dijo anteriormente, en caso de que se genere algún error en la interfaz, se cargará el último punto guardado. Riesgo número 3, un diseño inadecuado. En este riesgo tenemos que se genere un diseño no óptimo para nuestra aplicación y para nuestros usuarios finales. Como estrategia general se plantea considerar cada aspecto del proyecto con el fin de llegar a un diseño óptimo y beneficioso para el mismo. Supervisión. En cuanto a la supervisión, tenemos un control de la influencia del diseño a lo largo del proyecto con el fin de tener la certeza de que el diseño es óptimo. Y en cuanto a nuestra gestión, tenemos que, al comprobar que el diseño planteado desde el principio no es óptimo para el proyecto, se hace necesario hacer modificaciones al diseño planteado desde el comienzo. Riesgo número 4. Los recursos no están disponibles en su momento. Este riesgo se basa en que en el momento en que necesitemos algún recurso físico para aplicar el proyecto, este no se encuentre disponible, lo cual atrase nuestros objetivos y ponga en riesgo nuestro calendario. Como estrategia general, se tiene que, para este riesgo, se plantea tener una agenda con las disponibilidades de los recursos requeridos para el proyecto. En cuanto a su supervisión, se plantea tener una continua supervisión de la agenda de disponibilidad de los recursos para tener en cuenta cuando se hacen necesarios. Y en cuanto a nuestra gestión, en caso de que llegue a ocurrir, al tener control sobre los recursos, se plantea que si llega a ocurrir este riesgo, se haga la petición del recurso inmediatamente. Riesgo número 5. Requerimientos incompletos. Este riesgo se basa en que en algunos casos nuestros clientes no dan todos sus requerimientos y a mitad del proyecto pueden venir con nuevos requerimientos que nunca pidieron al comienzo. Como estrategia general, se plantea tener una clara comunicación con el cliente desde el inicio del proyecto y pedirle que exprese lo más claro posible lo que se necesita. Para nuestra supervisión, se plantea mantener contacto con el cliente con el fin de discutir cada aspecto necesario para dejar lo más claro posible cada requerimiento pedido. En cuanto a nuestra gestión, en caso de que este riesgo se llegue a dar, se pasa a dar un espacio de tiempo a los nuevos requerimientos pedidos, pero nuestra fecha final se cambia. Riesgo 6. Deficiencia de recursos. Para este riesgo se consideran los recursos físicos y que estén en su óptimo estado, con tal de que no obstruyan los objetivos que tiene el proyecto. Como estrategia general, se plantea una revisión de los recursos utilizados para el proyecto con el fin de mantener su calidad y bienestar. En cuanto a nuestra supervisión, se delega a un supervisor de recursos con el fin de que mantenga los mismos en un estado óptimo para la utilización en el proyecto. Gestión. En caso de que este riesgo se llegue a dar, en caso de que algún recurso se pueda ver afectado, se hace necesario repararlo, y en caso de que no se pueda, debe ser cambiado lo más pronto posible. Riesgo 7. Cambios en los requerimientos y especificaciones. Este riesgo se da cuando nuestros clientes hacen un cambio en los requerimientos a mitad del proyecto o en un tiempo considerable. Como visión general, se plantea una comunicación clara con el cliente con el fin de levantar todos los requerimientos necesarios para el proyecto. Supervisión. Se mantiene una comunicación con el cliente a lo largo del proyecto con el fin de mostrarle los avances con respecto a los requerimientos pedidos. En cuanto a nuestra gestión de este riesgo, se plantea el requerimiento corregido y se le da más espacio de tiempo para la corrección del mismo. Riesgo 8. Deficiencia en la planeación.
Bien, este riesgo se basa en la planeación de nuestro proyecto como tal desde un inicio a nuestro fin, teniendo en cuenta que es lo más esencial para la ejecución del proyecto. Como visión general se plantea una revisión total de lo que se necesita para el proyecto con tal de llegar a una planeación óptima para el mismo. En nuestra supervisión tenemos que se hace necesario llevar un seguimiento al proyecto y ver si éste está dando resultados óptimos en cuánto tiempo. Para la gestión se hace necesario replantear la planeación original con el fin de optimizar el proyecto.